Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una intervención reciente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, una que va toda sobre los resultados de educación bajo su gobierno. Exacto. Partimos de la transcripción de esa misma locución y, bueno, lo que queremos es sacar las claves, ¿no? Los datos, los argumentos, qué conclusiones presenta él sobre cómo va la educación. Logros y desafíos según su visión, claro. Eso es. Vamos a mirar las cifras de las pruebas Saber 11, las de los coles, y la Saber Pro de la universidad. Y también la financiación, que es un tema clave siempre. Sí, y cómo compara pública y privada, los resultados por regiones, en fin, todo el paquete. Vale, pues vamos a ello. Venga, Pues mira, es curioso cómo empieza, ¿eh? Porque antes de meterse con educación, dedica un buen rato a defender la información del gobierno. Dice que responde a calumnias de la prensa. Ya lo hizo, recuerda, con el tema de salud, defendiendo su método. sí, O sea que ya marca un tono un poco, bueno, de confrontación informativa antes de empezar con lo de educación. ya como diciendo, estos son mis datos frente a lo que se dice por ahí, y en educación pues parece que sigue ese guión. Totalmente. Contrapone esa idea que él ve en los medios de resultados mediocres con los números que va a dar. Y aquí es donde, bueno, la cosa se pone interesante, ¿no? Ver cómo lo argumenta. Claro, ver la sustancia. El primer dato gordo que suelta es sobre las Saber 11, las de básica y media. Habla de una subida media de 3,6 puntos. Sumando públicos y privados, ¿eh? Eso, el total. Y lo vende como un punto de inflexión, algo positivo de su gobierno, diciendo que supera niveles prepandemia. Y fíjate, pone un énfasis especial en el sector público. Ahí la subida que presenta es mayor, 4,8 puntos. Ah, mira. Su lectura es clara. Hemos invertido en la pública y está dando mejores resultados. Y lo compara de frente con el gobierno anterior, el de Duque. ¿Qué dice de Duque? Pues le achaca una bajada de 1,8 puntos en esa misma media pública. O sea, una crítica directa a políticas pasadas que, según él, empeoraron la calidad pública. Vale, el contraste entre gobiernos es un eje, entonces. Totalmente. Es un ellos lo hicieron peor, nosotros mejoramos. Y muy ligado a eso, claro, está el tema de la brecha entre pública y privada, un clásico en Colombia. Exacto. Y ahí afirma que su gobierno la ha reducido. Habla de un recorte de, bueno, entre 27 y 30 puntos, según cómo se mire. ¿Y cómo dice que se ha logrado eso? Pues subraya que mejorando la pública, pero sin que la privada empeore. O sea, no es a costa de la privada. Entiendo. Lo presenta como un cambio de tendencia. Su relato es, antes la brecha crecía, ahora la estamos cerrando. Y lo conecta, claro, con la búsqueda de más igualdad social. La educación pública como palanca de equidad. Vale. Y además de las medias, separa en las distintas asignaturas, ¿no? Las competencias que miden la Saber 11, ciencias, mates, sociales. Sí, sí. Dice que hay mejora general en todas. Y usa eso como prueba contra esa narrativa negativa que él ve. Pero, y este es curioso, a la vez critica las propias pruebas Saber. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Pues que se centran demasiado en la memoria, en soltar datos, y no tanto en lo que él llama saber pensar. O sea, creatividad, innovación, esas cosas. Ostras, qué interesante. Por un lado usa los resultados para decir vamos bien, pero por otro dice estas pruebas no miden todo lo importante. Exactamente. Es una reflexión sobre los límites de estas pruebas, ¿no? Aunque son su principal herramienta aquí para mostrar que ha habido avances, deja la puerta abierta a pensar, bueno, ¿cómo medimos de verdad esas otras cosas? Claro, si nos metemos en matemáticas, que parece que le da importancia, ¿qué describen los colegios públicos? Pues describe un movimiento hacia arriba, digamos. Menos alumnos en los niveles más bajos, el 1 y el 2, y más en los niveles altos, el 3 y el 4. Destaca que casi se duplicó el porcentaje en el nivel top, el 4. Aunque, bueno, hay que decir que la base de partida ahí era pequeña, ¿eh? Pero el mensaje es la tendencia positiva. Vale, la tendencia. Y no se queda ahí, ¿verdad? Creo que conecta las mates con tecnología y hasta con geopolítica. Sí, sí, es muy llamativo. De repente te habla de Gaza, de acciones militares de Estados Unidos, de la ONU, y lo relaciona con que un país necesita capacidad matemática y científica para ser autónomo tecnológica y estratégicamente. Curioso. Y aprovecha también para criticar el modelo educativo muy basado, según él, en la competencia individual. Dice que hay que fomentar más el trabajo en equipo. Entendido. ¿Y en lectura crítica e inglés? La misma historia. Presenta patrones parecidos. Menos gente en los niveles bajos, más en los altos. En lectura,
Dice que se mejora respecto a Duque, pero admite que aún no se llega a los niveles de la época de Santos. Ahí mete un matiz. Ah, vale. Y recalca la diferencia entre entender lo que lees críticamente, que es lo bueno, y solo leer por encima, mecánicamente. ¿Y del inglés? Celebra la mejora, claro, pero aprovecha para soltar su discurso habitual. Que sí, que el inglés es útil para comunicarse con el mundo, pero que ojo, que no debe sustituir al español ni a las lenguas indígenas como lengua principal en la educación colombiana. Una defensa de lo propio, digamos. Eso es, identidad lingüística. Otro punto que parece que remarca mucho es el de la igualdad territorial. ¿Cómo enfoca los resultados por departamentos? Este es un argumento muy visual y muy político en su discurso. Afirma, y lo dice así en negrita casi, que todos los departamentos superaron en 2023 el promedio nacional de calidad que había en 2022. Todos. Según él, sí. Describe unos gráficos que muestra donde antes había muchos puntos por debajo de la media que él asocia a círculos oscuros, y ahora todos están por encima, en verde. La imagen que quiere dar es de progreso para todos. Claro que la mejora no es solo en Bogotá o las 4 ciudades de siempre, sino que ha llegado a todo el país. Exacto. Ese es el mensaje. Y resalta mejoras concretas en regiones que históricamente iban más rezagadas o tenían problemas, como Córdoba o Sucre, en la costa Caribe. También Antioquia. ¿Y Bogotá? Menciona que Bogotá se recupera tras un supuesto bache anterior. Todo esto lo conecta directamente con su discurso de igualdad social y territorial. La idea es, la mejora educativa ayuda a cohesionar el país, a reducir desigualdades entre regiones, y es hasta una herramienta contra la violencia o el clientelismo en algunas zonas. Hablando de problemas sociales, toca también la deserción escolar, ¿no? El abandono. Sí, informa de una bajada, tanto en deserción como en suspensos, en reprobación. Aunque, ojo, admite que las cifras todavía son altas, pero destaca que la tendencia es a la baja. Vale. ¿Y lo relaciona con algo en concreto? Sí, clarísimamente. Con la inversión en los programas de alimentación escolar, el PAE, suelta la frase directa, un estudiante con hambre no piensa. O sea, comida en el cole igual a menos abandono y mejores notas. Eso, pero va un paso más allá. Aquí lanza una acusación muy seria de corrupción relacionada con el PAE. ¿Ah, sí? Sí. Dice que las altas tasas de abandono y suspensos de antes se debían, en buena parte, a que presuntamente se robaba dinero de la comida de los niños en algunos sitios. Ostras, eso es fuerte, ¿eh? Mucho. Dice que esa plata desviada se usaría para comprar votos, y que eso afectaba directamente la nutrición de los críos y, por tanto, a que aprendieran y siguieran en el cole. ¿Da ejemplos? Menciona casos concretos que según él pasaron en Tolima y Valle del Cauca, y pide auditorías y sanciones. La conexión es brutal. Corrupción con la comida de los niños impacta en los resultados educativos. Y justifica su reforma tributaria. La presenta como la herramienta que le ha permitido subir el gasto en educación y también en salud, sobre todo para la gente con menos recursos. ¿Menciona qué impuestos? Sí, habla de impuestos a los más ricos, a coches caros, a la gasolina, a la banca, a las eléctricas, a las remesas que se envían fuera. Esas son las fuentes que permitieron, según él, esta mayor inversión. O sea, presenta la reforma fiscal como la llave para la mejora educativa. Totalmente. Y da una cifra que califica de enorme y nunca vista. El aumento del presupuesto para infantil, primaria y secundaria, medido en precios constantes, quitando la inflación. Dice que ese subidón de presupuesto es la causa directa de las mejoras en las pruebas que ha estado contando. Y compara con cómo se financiaba antes. Sí, critica un programa de becas anterior, Serpi lo paga. Dice que su modelo de invertir directamente en reforzar la pública y crear más plazas públicas es más eficiente y más justo. El argumento es, más inversión pública bien dirigida igual a mejores resultados, sobre todo en la pública. Esa es su tesis. Vale. Pasemos a la universidad, a la educación superior. También dice que mejoran las pruebas Saber Pro. Sí, informa de una mejora en la media de la Saber Pro, tanto en públicas como en privadas. Dice que se revierte una tendencia a la baja que había antes, aunque hace un paréntesis con el año de la pandemia, que hubo un pico raro, y él lo atribuye a que las pruebas ese año fueron más fáciles por todo el lío. Entiendo. Y aquí es donde suelta una afirmación que, puede sorprender a más de uno, sobre la calidad, ¿no? Cierto. Afirma, según sus datos, que la calidad media de la universidad pública es y ha sido superior a la de la privada desde 2018, consistentemente. Superior, la pública. Sí.
Y no se queda ahí. Dice que con su gobierno esa diferencia a favor de la pública se ha ampliado. Es un dato que recalca muchísimo. Vaya. ¿Y cómo lo explica? ¿O qué más dice? Pues lanza una crítica muy dura a lo que llama universidades de garaje. Las acusa de ser negocios de baja calidad que a veces reciben dinero público y que, según él, estafan a las familias. ¿Fuerte también? Sí. Viene a decir que parte del sector privado no da la talla, mientras que la inversión en la pública sí está dando resultados de calidad medidos por estas pruebas. Desafía esa idea de que lo privado siempre es mejor. Y en línea con esa defensa de la pública, anuncia cosas concretas de expansión, ¿verdad? Sí. Habla de la creación de 190.000 nuevos cupos en universidades públicas desde que está en el gobierno. Y pone una meta muy ambiciosa, llegar a 500.000 nuevos cupos al final de su mandato. 500.000 de plazas nuevas en la pública. Es una apuesta grande. Muy grande, sí. Un objetivo de ampliar mucho el acceso. ¿Y los resultados por regiones en la universidad? ¿Siguen el patrón de los colegios? Informa de mejoras por competencias en las públicas y una mejora general de las medias por departamento. Pero aquí mete algunos matices, ¿eh? A ver. Dice que le preocupan un poco los resultados en Valle del Cauca y Tolima, mientras que alaba los avances en Sucre, Antioquia y Córdoba. Destaca otra vez el salto de las regiones caribeñas también a nivel universitario. O sea, no es un panorama tan uniformemente positivo en todas partes, según sus propios datos. Vale, con matices. Y para asegurar que esta expansión universitaria no sea algo temporal, habla de un cambio técnico en el presupuesto. ¿Puedes explicar eso un poco más fácil? Sí. A ver, se refiere a cómo se clasifica el dinero. Dice que movieron fondos de la categoría de inversión a la de funcionamiento. ¿Y eso qué implica? Pues que el dinero de funcionamiento está protegido por una ley específica, la Ley 30, que asegura la financiación de las universidades. Al meter ese aumento de presupuesto ahí, en funcionamiento, se asegura que sea permanente, que no dependa de si un año se decide invertir más o menos. Ah, vale. Me lo presenta como una forma de blindar ese crecimiento de cupos, de hacerlo irreversible. Y critica a gobiernos anteriores por no haber usado bien esta herramienta legal o por haber puesto trampas presupuestarias, dice él. Un detalle técnico, pero que él vende como clave para que la expansión sea sostenible. Exacto. Para que no sea flor de un día, como decías, una garantía de futuro para su política universitaria. Bueno, pues haciendo un resumen general de todo lo que contó en la locución, ¿cuáles serían los mensajes principales que quiere que nos queden? Pues mira, yo creo que construye un relato muy claro de progreso, de éxito educativo bajo su mandato. Se basa muchísimo en los datos de las pruebas Saber, las de los coles y las de la uni, y en las cifras de presupuesto. Los números como prueba. Exacto. Los ejes son: 1. Mejora general de resultados. 2. Se reducen las brechas de calidad, tanto entre pública y privada como entre regiones. 3. Una apuesta muy fuerte por la financiación pública y por crear más plazas públicas, sobre todo en la universidad. Y todo eso. Y todo eso comparándolo siempre con cómo lo hicieron los de antes y respondiendo a las críticas que él ve en los medios. Entonces, si tuviéramos que decir qué significa todo esto según lo que él presentó. Pues significa, desde su punto de vista, claro, que sus políticas, las del cambio, basadas en más inversión pública y en buscar la equidad social y territorial, pues están funcionando, que dan resultados que se pueden medir en algo tan importante como la educación. Es una defensa de su gestión, básicamente. Una defensa muy contundente, sí, usando los números como arma principal. Y termina además con una comparación muy dura, ¿Cuál? contrastando su enfoque de educar a la juventud con lo que él llama políticas de matar jóvenes de épocas anteriores, mencionando directamente al uribismo, un cierre con una carga política muy fuerte. Queda clara entonces la imagen que quiere proyectar. Educación en mejora gracias a la acción del gobierno, a la inversión pública y a un discurso muy centrado en la equidad. Sino mirando el enfoque. Dime. La alocución se centra casi por completo en las pruebas Saber y en el dinero como medida del éxito. Pero él mismo reconoce que hay otras cosas importantes: pensamiento crítico, creatividad, trabajar en equipo, y que las Saber no miden eso bien. Es verdad. Entonces te deja pensando, bueno, ¿y cómo evaluamos esas otras cosas? ¿Qué otras métricas hay? ¿Qué dicen los estudiantes, los profes, las familias? ¿Cómo viven ellos estos cambios en el día a día? Son preguntas que quedan ahí, ¿no? Para tener una visión más completa de la educación en Colombia, más allá de lo que cuenta una locución presidencial.